Doctores, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al webinar de este día. Hoy tendremos como panelista al doctor Carlos Arturo Moreno, quien es pediatra y va a liderar hoy la charla Cuando el apetito no regresa, abordaje integral de la inapetencia tras infecciones respiratorias en niños. A todos muy buenas noches. Doctores, gracias por su puntualidad. Son las 7:05 en Colombia y quiero dar el inicio para la charla del día de hoy, que va a estar liderada por el doctor Carlos Arturo Moreno. Me permito mencionar algo del currículo y destaco, él es médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, médico pediatra, también de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en medicina alternativa de la Universidad Nacional, homeópata clínico del CDH de Francia y estudió medicina biológica y homotoxicológica en la Universidad del Bosque. Es docente del Diplomado de Homeopatía Clínica en la Universidad Juan N. Corpas, en la FUCS y en la Universidad del Norte. Un médico con muy amplia trayectoria y hoy tenemos el placer de tenerlo como speaker para nuestra charla, titulada Cuando el apetito no regresa, abordaje integral de la inapetencia tras infecciones respiratorias en niños. Doctor Carlos Moreno, le doy la bienvenida a nuestra sala. Gracias, Iván. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y poder compartir con ustedes temas que me apasionan, como es hablar de los niños, como es hablar de la medicina bioreguladora y bueno, poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en todos estos años trabajando con medicinas integrativas, especialmente con la pediatría integrativa. Y realmente los niños pues, son uno de los más beneficiados de este abordaje. Reaccionan muy bien, mejoran rápido y es una maravilla poder utilizar con ellos este tipo de terapéuticas. Bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que les pasa a los niños y que vemos que veo con frecuencia en mi consulta, es esa inapetencia, esa gana o esos pocos deseos de comer, generalmente después de cuadros infecciosos, especialmente las patologías respiratorias y muy específicamente las enfermedades virales. Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud dice que las enfermedades respiratorias son las primeras causas de mortalidad tanto en niños como en adultos mayores y en pacientes inmunocomprometidos y está en los primeros 3 lugares de mortalidad en niños menores de 5 años. Cada vez vemos más patología respiratoria, cada vez llegan más compromiso de los niños y definitivamente una de las características que presentan los niños después de esas enfermedades respiratorias es la inapetencia. Entonces vamos a trabajar un poco este abordaje, vamos a hablar un poquito de la enfermedad respiratoria y la idea es poder tener como unos objetivos claros en esta charla, abordar al paciente pediátrico con la medicina antiomotóxica, generalizar el uso de la pediatría integrativa en las diferentes etapas de la salud infantil, tener como objetivos particulares el uso de la medicina antiomotóxica que permite realizar una medicina preventiva en la parte pediátrica y promover un modelo clínico de atención individualizada para los niños, niñas y adolescentes, su historia, su entorno familiar y su entorno social. Entonces, el objetivo también es tener en cuenta cómo podemos brindar un enfoque integral para estos niños que después de esas enfermedades infecciosas presentan esa inapetencia, presentan esa falta de apetito y obviamente es importante hacer un buen diagnóstico, reconocerlo a tiempo y obviamente una buena intervención permitirá entonces tener un mejor abordaje. El doctor Rekebeck en 1940 nos hablaba de que la enfermedad es un proceso natural, favorable, que busca desintoxicar y eliminar las toxinas que alteran la salud. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy con medicamentos de la medicina biológica para poder abordar el tema respiratorio y el tema de la inapetencia.
Todos tal vez nos enseñaron en la facultad que había una tríada muy importante para el abordaje de las diferentes patologías, que es la tríada ecológica. Y hablamos entonces del agente, que pueden ser variados, pueden ser agentes físicos, agentes químicos, agentes infecciosos, como es lo que vamos a ver el día de hoy, o el medio ambiente, que puede ser cambiante, y el huésped, que depende entonces también de un poco de la susceptibilidad, de la genética y de las diferentes patologías o enfermedades que haya desarrollado. Y obviamente los niños se caracterizan por ser más susceptibles a las enfermedades respiratorias. Uno, porque probablemente más temprano van a las guarderías. Dos, porque el sistema inmunológico está un poco más en vías de desarrollo, o sea, tiene un poco de deficiencia inmunológica la gran mayoría de los niños y eso hace que se contaminen más rápidamente de los diferentes agentes infecciosos respiratorios y obviamente hace que los niños presenten varias patologías respiratorias. Se dice que un niño sano que vive en la ciudad y que asiste a una guardería puede tener entre 6 y 8 episodios al año de patología respiratoria, siendo eso el patrón normal dentro de las ciudades y la vida cotidiana que llevamos hoy en día. Los niños que viven en las áreas rurales pueden tener entre 3 y 5 episodios al año, obviamente porque es diferente el medio ambiente, no hay tanta contaminación, probablemente no asisten a las guarderías, probablemente la alimentación es diferente en esos niños, o sea, hay algunas características que los hacen un poco más protegidos de esa susceptibilidad inmunológica. Vamos a hablar entonces un poquitico del huésped. ¿Y quién es el paciente que tenemos? ¿Quién es nuestro huésped? Tenemos entonces en la pediatría una gama grande de edades, desde el recién nacido, los lactantes, los preescolares, los escolares y los adolescentes. Realmente en ese rango de edad vemos diferentes patologías respiratorias, pero los que están más susceptibles a presentar entonces patologías de tipo respiratorio son los niños menores de 5 años. ¿Qué características entonces tenemos que tener en cuenta en este huésped, en este niño menor de 5 años que está susceptible a presentar esas enfermedades infecciosas respiratorias? Pues recuerden ustedes que el sistema inmunológico va a responder a diferentes agentes, desde los agentes infecciosos, virales, bacterianos, micóticos, parasitarios, pero también es muy importante tener en cuenta la contaminación ambiental, el consumo de diferentes sustancias que pueden estar como los químicos, las sustancias farmacológicas, el tipo de alimentación y obviamente el estrés que pueden tener nuestros niños. El ciclo circadiano también cambia mucho, deteriora el sistema inmunológico. Recuerden ustedes que los adolescentes hoy en día cada vez se acuestan más tarde, cada vez tienen hábitos del sueño malos y eso hace que el sistema inmunológico se deteriore y obviamente sean más susceptibles a las enfermedades respiratorias. Ese sistema inmune, entonces, recuerden ustedes que la inmunidad innata es la primera en entrar en contacto con los agentes infecciosos, reconoce a los virus o a ese agente infeccioso, permite entonces hacer una respuesta inmune para destruirlo y obviamente induce a la inmunidad que puede ser adquirida de tipo humoral o de tipo celular. Ese es un esquema básico de cómo es la respuesta de todos nosotros ante las agresiones, especialmente hablando en este momento de virales en niños. Y la gran mayoría de esas patologías pueden dejarnos inflamaciones, pueden ser las conjuntivitis alérgicas en los niños, las faringitis que son recurrentes o patologías de tipo dolores abdominales en los adolescentes, adultos mayores o patologías persistentes como la rinorrea, la tos, la hiperreactividad bronquial que con muchísima frecuencia vemos en los niños. Y esa respuesta inmunológica nos va a generar entonces una inflamación, que la inflamación puede ser aguda, que es la que vemos normalmente en una patología rápida de instauración violenta, progresiva, como son los cuadros virales.
es una inflamación aguda que el cuerpo pues realmente va a tratar de controlar con el sistema inmune, pero algunas veces esas inflamaciones pueden ser inflamaciones crónicas que pueden sucederse después de patologías respiratorias, como vemos la sinusitis transitoria de la cadera o de la rodilla en estos niños, que son inflamaciones crónicas, o esos niños que hacen dolores abdominales recurrentes después de patología digestiva o después de infecciones respiratorias, o esos pacientes que terminan haciendo inflamaciones de bajo grado que son subclínicas, que son las que probablemente vemos con muchísima frecuencia en la consulta pediátrica y que son los niños que presentan entonces más cuadros recurrentes de otitis, sinusitis, amigdalitis, bronquitis, bronconeumonías y todas las citis asociadas a esa inflamación crónica de bajo grado, que probablemente entonces va a llevar a un componente bien importante de inflamación. Recuerden ustedes que los mecanismos externos, pues existen unas barreras físicas como son la piel y especialmente las mucosas a nivel respiratorio. Existen barreras químicas como son las lactoperoxidasas y las lisosimas, y barreras biológicas como es la microbiota que existe también a nivel respiratorio, como la que existe a nivel gastrointestinal, y mecanismos internos que están asociados a las vías de complemento, a las citoquinas y obviamente toda la inmunidad celular. Recuerden ustedes que cuando hay infecciones de tipo viral, se activa toda la inmunidad innata que tiene que ver con las barreras epiteliales, con activación de los fagocitos, de los macrófagos, de las células natural killer, y generalmente 24 a 48 horas después, entonces hay toda una activación de la inmunidad adaptativa que tiene que ver con los linfocitos B, con la producción de anticuerpos, linfocitos T, que son las células reconocedoras y las efectoras de toda la respuesta de inflamación e inmunidad localizada en el sitio de la agresión. Cuando entonces entra un virus a la mucosa respiratoria, encuentra la inmunoglobulina A de mucosas y obviamente toda una respuesta específica a nivel de la inmunidad innata, como son los macrófagos, las natural killer, los monocitos, los neutrófilos, y obviamente todo un bloqueo específico de la inmunidad adaptativa para defenderse y lograr controlar ese agente que está causándonos el daño. Este es como un resumen de todo lo que es la respuesta inmunológica. Recuerden ustedes que hay una respuesta inicial de primera línea, las barreras de defensa localizadas, que tiene que ver con el tejido linfático asociado a las mucosas, piel, boca, ojos, geniturinario, mucosa respiratoria, mucosa gastrointestinal, el hígado y obviamente todo el proceso de la fagocitosis activando interleuquina 6, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral alfa y obviamente los macrófagos y los diferentes interferones. Específicamente, después de un tiempo, más o menos 48 horas, se activa la inmunidad adaptativa y obviamente con la producción de todas las inmunoglobulinas, toda la respuesta inmunológica como tal de inflamación y de control de ese proceso de agresión. Cuando tenemos entonces esta agresión, se liberan en las primeras 24 horas la interleuquina 1B, el pirógeno endógeno y el factor de necrosis tumoral alfa. Quiero que tengan en cuenta esas dos citoquinas, porque tienen que ver muchísimo con lo que vamos a ver más adelante con la parte de la inapetencia. Pasado 24 horas, se produce interleuquina 6, que es mediadora importante de la inflamación, y pasado las 72 horas, esas interleuquinas comienzan a disminuir para comenzar a producirse interleuquina 10, que es reparadora, y el factor de crecimiento transformante beta, que genera entonces linfocitos T reguladores de la inflamación y obviamente regular todo el proceso inmunológico. ¿Qué pasa entonces cuando vemos niños que hacen inflamaciones crónicas, cuando vemos niños que hacen patología respiratoria, especialmente los niños de las bronquiolitis? Pues encontramos que hay una inflamación de bajo grado. ¿Y qué encontramos? Que no se produce adecuada interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, baja muy rápido, no logran controlar el proceso de la inflamación, y la interleuquina 6, el factor de crecimiento, el factor de necrosis transformante alfa y la interleuquina 1B persisten en el tiempo
o sea, generan una inflamación de bajo grado, que es lo que vemos en esos niños con hiperreactividades bronquiales, con las dermatitis atópicas, con la marcha atópica y obviamente con todo ese proceso recurrente de patología respiratoria que vemos mucho. ¿Qué encontramos entonces? Que existe una matrix extracelular que básicamente permite entonces una comunicación entre las células y los diferentes tejidos, hace una transferencia energética, hace una detoxificación, una eliminación de diferentes toxinas y obviamente neutralizar los radicales libres que genera la célula cuando hay entonces una contaminación o una infección viral. Recuerden ustedes que los virus generan entonces un proceso de estrés a la célula y generan entonces una producción bien importante de radicales libres. El sistema inmunológico entonces es reactivo y saludable en los niños, alerta y activo para la defensa contra los potenciales invasores, especialmente los virus, permite entonces estar regulado y estar en equilibrio, nos permite una adecuada recuperación de esos agresores o de esos procesos inflamatorios y es permisivo y comprensivo que nos permite entonces rápidamente aprender cada vez que hay una agresión y cada vez que estamos en contacto con esos episodios virales. Entonces, vamos a hablar del medio ambiente. El medio ambiente que hoy en día tienen nuestros niños, entonces es diferente probablemente. Y aquí es un artículo bien lindo de Annual Review de Virología del 2020, que nos hablan de las características que tienen los virus respiratorios de acuerdo a las estaciones. Y el doctor Maruyama nos muestra que definitivamente existen virus para todo el año, como son los virus de la enfermedad mano, pie, boca, o los adenovirus, o virus de invierno, como es el virus de la influenza, los virus de coronavirus o el virus sincitial respiratorio, o virus que tienen que ver, por ejemplo, para el verano, como son los enterovirus o no rinovirus, y los rinovirus que ocurren durante todo el año. Definitivamente, estos virus tienen una manifestación bien importante durante el año y la forma como se transmiten tiene que ver también con la humedad, con el tipo de temperatura ambiental, con el tipo de, obviamente, contaminación que hay a nivel del medio ambiente y la predomina es el contacto directo con la persona enferma o el contacto indirecto con las secreciones de esa persona enferma, que son las que permiten entonces una invasión y una contaminación más rápida a las otras personas o específicamente a los otros niños. Recuerden ustedes, en este mismo artículo nos muestran que la hidratación es muy importante cuando los niños y cuando los pacientes tienen enfermedades o contaminaciones virales. ¿Por qué? Porque permite la fluidificación del moco, como muestran en esta diapositiva en su lado izquierdo. Y aquí, en el otro lado, cuando hay deshidratación, el moco es más pegajoso, las cilias no permiten un adecuado movimiento y obviamente permite esta condensación de moco que haya una más contaminación viral, una más invasión de las células y obviamente un compromiso más importante. Entonces, importantísimo a los pacientes pediátricos con infecciones respiratorias, el gran mucolítico se llama la hidratación, el agua, no se les olvide. Y recuerden ustedes estas otras características. Cada vez que entra un virus a la vía respiratoria, a la mucosa, tenemos entonces una respuesta local, que es con el moco, que entonces empieza a eliminar por ese movimiento ciliar del epitelio, de esas células epiteliales, y obviamente una activación de las células Glover, de las dendríticas que están en la submucosa, de la fagocitosis y de la producción de radicales libres que nos van a permitir entonces la eliminación al mismo tiempo de esos virus y obviamente de la eliminación del proceso de la inflamación. Pero los niños de hoy en día están expuestos también a contaminantes que ellos no manejan, como es el humo del cigarrillo. Recuerden ustedes que existen más de 4.000 componentes tóxicos en los cigarrillos, de los cuales 60 son cancerígenos y aproximadamente se mueren 68 personas al día por enfermedades relacionadas con el tabaco y sus derivados,
y uno cada 20 minutos se está muriendo por esta patología. Un 80% de esos pacientes tienen EPOC, 90% pueden desarrollar entonces cáncer de pulmón o otros tipos de cáncer a nivel respiratorio. Nuestros niños están recibiendo entonces la contaminación de las ciudades, la contaminación del aire en el cual están viviendo. Y recuerden ustedes, como dice aquí este slide, dime en qué calle vives y te diré qué aire respiras. Un estudio sobre el crecimiento de la función pulmonar en niños y adolescentes demuestra que a los 10 años de edad, quienes viven a menos de 500 metros de una vía rápida tienen una función pulmonar disminuida con respecto a los niños de la misma edad que no viven cerca a esas vías rápidas. A los 18 años estos niños que están a 1500 metros, obviamente es mucho más significativo la lesión pulmonar. Y los niños que tienen entre 5 y 7 años, que viven a menos de 75 metros de una vía rápida, tienen un mayor riesgo de desarrollar asma, y el riesgo disminuye cuando se superan los 300 metros. Prohibir la construcción de escuelas y guarderías en calles y avenidas de alto flujo, y obviamente restricción en esas zonas donde están los colegios y las guarderías del parque automotor, como los camiones, obviamente de alto cilindraje, de altas toneladas. Entonces, por lo menos en Bogotá y en Colombia, la gran mayoría de las guarderías de niños menores de 5 años quedan sobre las avenidas principales, la gran mayoría. Entonces, miren qué tan importante es la contaminación por esas micropartículas de CO2, de sustancias muy tóxicas que generan alteraciones de la vía respiratoria. Y vamos a hablar entonces ahora del agente. El agente entonces tiene mucho que ver, vamos a hablar de los virus, que son los virus. Entonces, los virus son acelulares, no tienen organelos, no tienen membranas celulares, son parásitos obligados y tienen un tamaño entre menos de 30 y 300 nanómetros y no tienen un metabolismo propio. Estos autores en 1978 los clasificaron o los definieron como entidades cuyo genoma se replica en el interior de las células usando una maquinaria sintética de esta y promueven la síntesis de elementos especializados para la transferencia de su genoma a las nuevas células. Entonces, definitivamente, los virus producen una lesión celular porque los virus entran dentro de la célula, se replican dentro de ella y hacen que la célula funcione para ellos para, de esta forma, reproducirse y contaminar diferentes sistemas o diferentes células del cuerpo. ¿Cuáles son los virus que son ARN que vemos con más frecuencia en la parte pediátrica? Vemos el influenza, vemos los rotavirus, vemos un paramyxovirus específico en los lactantes menores y en los niños menores de 2 años, como es el virus sincitial respiratorio, un virus que da bronquiolitis y que da unas patologías crónicas muy importantes en estos niños, y son niños con una susceptibilidad importante de tipo genético, que los padres son alérgicos, que nacieron por cesárea, que han hecho infecciones respiratorias rápidamente antes de esos 2 años y que les dio una bronquiolitis, pues probablemente ese niño va a terminar haciendo una patología de hiperreactividad bronquial o de asma del lactante. Es uno de los virus que más vemos en pediatría, causando cronificación de su patología respiratoria y obviamente una inflamación de bajo grado en estos niños. Vemos el parainfluenza y vemos dentro del grupo de los enterovirus, el más importante, que es el que más vemos en la patología pediátrica, los rinovirus, los cuadros de resfriados agudos, con rinorrea, con tos, con congestión, con cuadros febriles, que son de corta evolución, son rinovirus. Es el virus que más produce exacerbaciones del asma en los niños asmáticos, para que lo tengan en cuenta. Los adenovirus, aquí está entonces la familia del herpes, los virus de la hepatitis, los parvovirus y los del papiloma. ¿Cuáles son los virus respiratorios más frecuentes? Entonces encontramos el influenza,
el virus sincitial respiratoria, los rinovirus y obviamente el coronavirus, como vimos coronavirus, el COVID-19, que dejó también patologías bien importantes en nuestros niños, y el que vemos más frecuentemente haciendo esas manifestaciones respiratorias en niños es el rinovirus. Se presenta durante todo el año y obviamente es incapacitante, no solamente para los niños, sino para los padres que los tienen que cuidar y que pueden generar entonces molestias importantes para estos niños. Pero no solamente es la lesión que deja el virus sobre la célula como tal. Este es un artículo del 2021 donde nos muestra que la mitocondria también tiene un papel importante cuando hay infecciones virales. Entonces aquí nos muestran que definitivamente la mitocondria juega un papel fundamental en el proceso que tiene que ver con la fisión y la fusión, la mitofagia y obviamente alteraciones que se presentan dentro de ella cuando hay infecciones y estrés. Entonces hay una disminución de la cadena respiratoria, hay una alteración muy importante de estrés oxidativo, o sea, se genera más radicales libres y una alteración bien importante de la función de la mitocondria. Y recuerden ustedes que si se genera alteración de la mitocondria, entonces no va a generarse suficiente ATP, suficiente energía, y eso conllevará a la fatiga, el cansancio, la astenia que presentan muchos de nuestros niños después de esa patología respiratoria y que es lo que nosotros encontramos con muchísima frecuencia después de estos cuadros respiratorios. Las mitocondrias tienen una característica bien importante. Cuando hay infecciones de virus, pues aquí está toda la señalización. Recuerden ustedes el factor nuclear kappa beta, que tiene que ver muchísimo con citoquinas proinflamatorias y con la producción del interferón tipo 1, que es el específico para controlar los virus, y obviamente el sistema de señalización antiviral de la mitocondria, que es todo este sistema de señalización que nos permite entonces activar el reconocimiento viral, pero al mismo tiempo poder entonces que la mitocondria active adecuadamente el sistema de defensa y la producción de una adecuada energía. Cuando se ve comprometida la mitocondria por los virus, como pueden ver ustedes aquí, el virus de los coronavirus, el virus del herpes, generan proteínas y proteasas que bloquean todos estos sistemas de señalización antiviral de la mitocondria, que hace entonces que no funcione adecuadamente y que se genere menos energía. Esta es una diapositiva muy linda porque cuando trabajo con medicina antiemotóxica utilizo mucho el esquema de el doctor Ivo Bianchi. Ivo Bianchi fue uno de los discípulos del doctor Requede, que escribió un libro muy lindo por si alguno lo quiere leer, se llama Pediatría y Medicina Antiemotóxica, y nos habla de que definitivamente existen 4 biotipos importantes para tener en cuenta. Yo me baso mucho también cuando voy a trabajar con los niños en el encuadramiento neurovegetativo, y definitivamente las características biotipológicas nos van a ayudar también a determinar qué tipo de patología respiratoria frecuentemente van a presentar esos niños. Los niños que tienen las características delgados, muy activos, son hiperactivos. Les decía, este encuadramiento del doctor Ivo Bianchi, léanse el libro, los que quieren profundizar en la parte de pediatría, es absolutamente maravilloso, y nos habla de que existen niños o personas que son delgados, son los que están en la parte de arriba, y los cataloga como los fosfóricos o los fluóricos, y los que están en la parte de abajo como los sulfúricos y los carbónicos. Cada uno de estos niños tiene una característica importante. Unos son los delgados fosfóricos, que son extrovertidos, activos, que son muy coléricos, malgeniados, no toleran la contradicción, generalmente se enferman de virosis con cuadros de rápido comienzo, brusco, generalmente les dan fiebres. Los fluóricos, que son delgados, tímidos, asimétricos, hiperlasitud ligamentaria, y esos hacen más cuadros
virales, pero que se contaminan fácilmente de las bacterias, hacen mucho, con muchísima frecuencia, amigdalitis y los cuadros de bronquitis y los de catarro. Estos son los de la parte de abajo. Vamos a ver entonces que definitivamente podemos ayudar a los pacientes que tienen esos cuadros de sinusitis y de pecho apretado, como encontramos ahí en esa diapositiva. Las patologías respiratorias son muy frecuentes en los niños y son patologías el motivo más frecuente de consulta en los servicios de urgencias y en los servicios de consulta externa de la pediatría. Y cuando utilizamos medicina antiomotóxica, encontramos la fase de las enfermedades que describió el doctor Rekebeck y nos habla de que definitivamente hay una fase de excreción, reacción y depósito que son las más frecuentes que vemos en la parte pediátrica. No vemos impregnación, no vemos degeneración, no vemos neoplasias en los niños, solamente vemos estas tres primeras fases de la enfermedad descrita por el doctor Rekebeck y obviamente en esas tres fases es donde nos apoyamos para utilizar medicamentos que tienen que ver con esas características de excreción, reacción y deposición. Y vemos estos niños, vemos niños con aftas recurrentes, con la enfermedad mano-pie-boca, los niños con faringitis, con cuadros persistentes de la manifestación respiratoria. Y encontramos entonces una sintomatología en general muy inquietante y muy clara cuando se presentan. Encontramos niños que están irritables, que pueden tener inflamaciones súbitas de forma brusca o inflamaciones que son graduales, que generalmente pueden tener dolores musculares difusos, astenias, adinamias, epistaxis, cierta sensibilidad al frío, supuración, secreciones y obviamente son manifestaciones iniciales, pero que algunas veces estos pacientes pueden tener también aumento del cuadro respiratorio y empezar a tener unas rinorreas, que inicialmente pueden ser rinorreas claras, y hay un grupo de medicamentos de homeopatía que nos pueden servir, que pueden estar asociados entonces en la medicina antiomotóxica, como son el apis y la lufa, o en esas rinorreas mucosas la chesis, echinacea, o en esas rinorreas mucopurulentas vemos entonces bacticia, belladona, o cuando las rinorreas son más fétidas, encontramos Calium dichromicum, Cinnabaris, o patologías mucho más infecciosas, más purulentas, que incluso pueden estar con sangrado localizado en esa secreción. Vemos entonces las sales de mercurio y el hepar sulfuro. Vemos estos niños en la consulta, con esas rinorreas abundantes, de mal olor, generalmente anteriores, que producen mucha secreción, que el niño puede estar con un cuadro agudo, febril, con mucho decaimiento, con mucho dolor de garganta, con un cuadro de tos, o estas otras secreciones, que el niño puede que haya pasado el cuadro respiratorio, pero le persiste esta secreción anterior, moco espeso, mucopurulento, que puede ser persistente, que puede ser por una sola fosa, y que la mamá consulte y que muchas veces es una patología que vemos con cierta regularidad. Tenemos entonces un medicamento que nos puede ayudar muchísimo a mejorar esas rinorreas iniciales de la patología respiratoria. Y encontramos este maravilloso medicamento porque tiene unos componentes que trabajan específicamente en ese cuadro que tiene que ver con la rinorrea. Y vemos un medicamento importante, Calium Beach y Pulsatilla a una dilución de 6, Cinnabaris a la de 8 y calcárea carbónica a la de 12. Los vamos a ver acá. Vamos a ver entonces que este medicamento, esta preparación con diferentes diluciones, tienen unos acordes específicos de potencias diferentes de esos medicamentos homeopáticos, pero que nos van a servir entonces para esos cuadros de rinorrea crónica, de cuadros alérgicos, de otitis persistentes, de las disfunciones de las trompas de Eustaquio, y es una gran preparación, es un gran componente la calcárea carbónica.
Calcárea carbónica es un medicamento que nos va a servir para el niño que tiene hipertrofia de adenoides, para esos pacientes que tienen hipertrofia de amígdalas, que hacen amigdalitis a repetición, que generalmente tienen hipertrofias de adenopatías en el cuello. Calcárea carbónica nos va a servir para mejorar esa patología hipertrófica que tienen esos pacientes. Calium bicrómico es muy importante para que lo tengan en cuenta. Las fotografías de los dos pacienticos que les mostré tienen una rinorrea mucosa, espesa, anterior, pero sobre todo la segunda fotografía tiene que ver específicamente con las manifestaciones que tienen que ver con calium bicrómico. El bicromato de potasio es un medicamento importantísimo en la sinusitis, en esos pacientes que se tocan los senos paranasales maxilares y tienen dolor o tienen dolor sobre el tabique nasal. Calium bicrómicum funciona muy bien, o tienen las características de la rinorrea de la foto que vimos ahorita. Eso es calium bicrómicum. Y vamos a ver pulsatilla y cinnabaris. Pulsatilla entonces tiene una afinidad muy puntual sobre la inflamación de las mucosas, especialmente de la que estamos hablando ahorita, que es la mucosa respiratoria. Tienen una rinorrea que puede ser inicialmente en la mañana clara, pero posteriormente se va haciendo una rinorrea amarilla, espesa, persistente todo el tiempo, pero que se asocia a unas características especiales en cuanto al comportamiento. Entonces son generalmente niños o niñas que son muy emotivas, que generalmente les gusta que las consientan, tienen mucha angustia, que las abandonen, que se separen de sus padres, son muy tímidas, no aceptan las situaciones nuevas, necesitan que las den la mano, que los acompañen porque tienen mucho miedo a estar solitos en la noche, todo lo piden llorando y obviamente son muy, muy emotivos. Esas son las características de la pulsatilla. La cinnabaris es el sulfato mercurial rojo. Es un medicamento que pertenece al reino mineral, que tiene una afinidad muy puntual, básicamente por la sinusitis frontal, la sinusitis etmoidal, y son rinorreas que pueden ser como las de las fotos, pero lo usual es que los pacientes tengan rinorrea mucopurulenta posterior, con un dolor periorbitario muy intenso, que pueden tener eritema en el párpado superior e inferior, semejando una una celulitis periorbitaria. Cinnabaris es esa sal de mercurio, tiene esa característica, es el medicamento por excelencia de las eh, celulitis periorbitaria, que vemos con cierta frecuencia en estos pacientes que tienen esos niños que tienen sinusitis frontales, que tienen sinusitis etmoidal, y obviamente este medicamento en spray nos puede ayudar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? En adultos, un spray en cada fosa nasal 3 a 5 veces al día, y en los niños, 1 o 2 veces al día, una atomizada cuando son menores de 1 año, de 2 a 3 veces al día, una atomizada por cada dosis. Y en mayores de 6 años podemos utilizarlo 3 a 4 veces al día, una atomizada por cada fosa nasal. Recuerden ustedes que este compuesto nos va a ayudar a controlar esas secreciones purulentas que pueden estar asociadas al cuadro agudo o al cuadro crónico que puede tener de inflamación de mucosas y de sinusitis tanto en adultos como en niños. Y este otro medicamento, Anginacid, tiene una mezcla maravillosa porque nos va a permitir entonces no solamente controlar los procesos localizados a nivel de los senos paranasales, sino patologías que tienen que ver más a nivel de la orofaringe. Y tenemos unas diluciones puntuales a la de 4, de 5, de 6, de 12. Tenemos unas mezclas que tienen que ver con el reino vegetal, el reino mineral y obviamente el reino animal. El reino animal, Apis y la Chesis. Belladona es vegetal igual que la fitolaca. Kalium iodatum, Kalium bichromicum, Mercurius corrosivus, Barium chloratum
y el Epar-Sulfur son minerales y el Marum Verum es del reino vegetal, lo veremos ahorita. Entonces, esta es la composición que tiene este medicamento. Una composición bien interesante cuando queremos manejar ya patologías mucho más cronificadas en el tiempo, en estos niños que tienen básicamente hipertrofias de adenoides, hipertrofias del tejido linfático, como pueden ser las hipertrofias amigdalares, y es un gran medicamento para patologías que tienen que ver con inflamaciones agudas. ¿Por qué? Porque maneja la belladona, que es un potente analgésico y antiinflamatorio, a esas diluciones de D4, igual que el lápiz, es el gran medicamento del edema desde el punto de vista de la homeopatía. Y encontramos medicamentos que nos van a controlar los procesos que tienen que ver con infección. El Epar-Sulfur, el Mercurius corrosivus, la lachesis y ya habíamos visto el Calium bicromicum. Son medicamentos que tienen una acción muy directa para los procesos que son de inflamación, que se están cronificando y que están haciendo infecciones, sobreinfecciones en ese cuadro viral. El barium cloratum, lo vamos a ver ahorita, está específicamente en las ampollas, porque tenemos gotas y ampollas. Podemos utilizar esas ampollas nebulizadas en esos pacientes que tienen esos cuadros infecciosos, que tienen cuadros recurrentes. Y vamos a ver la fitolaca de Candra. La uva americana es una planta que pertenece a la familia de las fitolacáceas, que tiene fitolacócidos A y B, que tienen propiedades antiinflamatorias muy importantes, y tiene lectinas que tienen una característica muy importante, estas sustancias de esta planta, porque son antivirales, controlan el virus de la influenza, el virus del herpes, el virus de la inmunodeficiencia humana y el polio. Y tiene características claras este medicamento porque son dolores intensos como agujas, como ardores a nivel de la orofaringe que se empeoran con la deglución, se empeoran con el frío y con la humedad. Titolaca de Candra es un gran medicamento para ese paciente que inició como un cuadro viral que se está empezando a sobreinfectar. Es ese niño que lleva 7 días del cuadro de la laringitis, que no se ha recuperado adecuadamente. Fitolaca nos va a ayudar y esta preparación de esta mezcla que tiene esos otros medicamentos nos va a ayudar muchísimo la fitolaca de Candra. Este es un medicamento que está también dentro de este componente, dentro de sus componentes, se llama Varum Verum, que se conoce como el Tecrium marum, se llama la germandrina o marítima o tomillo de gato. Es una planta originaria del Mediterráneo. Hoy en día se consigue más en Cerdeña. Es una lamiácea. Tiene muchos taninos y también iridoides que tienen una acción directa sobre la mucosa rectal, sobre la mucosa nasal, y los pacientes refieren que tienen sensación de hormigueos en los orificios nasales, con estornudos y lagrimeos cuando presentan esos hormigueos. Tienen también muchísima irritación anal con prurito localizado, se empeoran con la humedad y es uno de los grandes medicamentos que por eso creo que está aquí en este medicamento, porque es el que va a ayudar a que estos pacientes que tienen cronificación de su inflamación, que tienen patología de tipo alérgico, que se están asociando a patologías crónicas de tipo alérgico, no hagan poliposis nasal, porque es el gran medicamento del control de los pólipos nasales. No lo vemos tanto en niños ni en adolescentes, es una patología más de pacientes un poco más grandes, adultos jóvenes o mayores, pero es un gran medicamento que va a controlar todo lo que tiene que ver con ese proceso de hipertrofia y obviamente de inflamación crónica de la mucosa nasal. Y el barium cloratum o barium muriaticum es la sal de bario. Es un medicamento que está en las ampollas y que tiene una acción muy directa sobre la mucosa respiratoria, especialmente la mucosa nasal,
y a nivel de la trompa de Eustaquio cuando hay otorreas, cuando hay otitis media, y es un medicamento que sirve para la inflamación de la parótida, especialmente las parotiditis del lado derecho, los cuadros de amigdalitis, y es un gran medicamento también para la migraña y los cuadros convulsivos. Vamos a ver entonces un capitulito interesante, ¿no? Y esto es lo que vemos frecuentemente en la pediatría. Ese niño que llega a la consulta después de varias semanas de haber tenido el proceso respiratorio y tiene ese cuadro de tos, que lo veo mucho en mi consulta, lo veo con cierta regularidad, y esos niños que no mejoran tan fácilmente, entonces nos podemos echar mano de medicamentos de medicina antiemotóxica. Recuerden ustedes que la tos puede ser aguda, subaguda o crónica. Es muy importante mirar a qué hora se manifiesta más, si es en la noche, si se agrava con el frío, si se agrava con el calor, si aparece la tos, si aparece el vómito, si la tos es disneizante, si es irritativa, si tiene síntomas asociados a alérgicos, como es el prurito ocular, el prurito nasal, si la tos es más seca o si es más húmeda y expectora algo, si aparece cuando se acuesta. Todas esas son características muy importantes que nos van a permitir entonces definir cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Recuerden ustedes que la tos aguda es la que tiene menos de 2 semanas de evolución, la subaguda entre 2 y 4 semanas y la crónica más de 4 semanas. Y podemos clasificar también la tos como tos seca o como tos productiva o húmeda. De acuerdo a la edad también podemos encontrar ciertas patologías con una afinidad específica por la tos. Por ejemplo, los niños menores de 1 año entonces encontramos que tienen mucho más reflujo gastroesofágico o anomalías congénitas, tanto respiratorias como cardíacas. Entre 1 y 6 años, más patología respiratoria alta o asma. Y en los mayores de 6 años, el asma y la sinusitis. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es la edad de la manifestación de la tos, porque eso nos va a permitir encontrar fácilmente alguna de las patologías que tiene el niño. Y este medicamento me parece maravilloso porque tiene un núcleo vegetal, mineral y animal. Tiene medicamentos como la belladona, como la brionia, como chamomilla, como drosera, como el thymus valerianicos o officinales, como la ipeca, como son medicamentos, esos medicamentos que les nombro son los que pertenecen al reino vegetal, pero también tienen unos del reino animal, como es el Coccus cacti y el Corallium rubrum. Tienen unas diluciones muy puntuales, por ejemplo, la dilución D2 en la cual está el causticum, la belladona, la brionia, la chamomilla, la drosera y el thymus, tienen una acción más directa por ese tipo de dilución que tienen sobre la mucosa respiratoria, con una característica bien clara sobre eso. La belladona, como ya dijimos, es un potente antiinflamatorio y analgésico. Es, es el medicamento específico para toda esa inflamación de la vía respiratoria. La brionia tiene potentes leucotrienos y corticoides dentro de sus componentes, entonces es un gran medicamento para la inflamación crónica que puede tener ese niño de tos persistente. La ipecacuana, la ipeca, es muy, muy importante para esos pacientes que tienen tos que les genera vómito. Y el causticum, que esa tos se asocia a una tos perruna, a una disfonía o un cuadro de Krupp. Causticum es uno de los grandes medicamentos de la disfonía. Cuprum aceticum o cuprum metallicum es el cobre y tiene una característica clara, y es que es el medicamento del espasmo de la musculatura lisa. Muchos de estos niños que han tenido cuadros respiratorios, especialmente menores de 5 años o menores de 2 años, que tienen bronquiolitis,
hacen con muchísima frecuencia cuadros de broncoespasmo. Por eso el cuprum a esa dilución nos va a permitir tener un efecto bien importante antiespasmódico a nivel bronquial. Y el Thymus vulgaris, el Corallium rubrum y el Coccus cactis tienen obviamente unas características bonitas. Vamos a hablar de unos de ellos. ¿Cuáles son las dosis? Menores de 5 años podemos utilizar 1,5 centímetros 3 veces al día. De 6 a 12 años, 2,5, 3 veces al día. Y mayores de 12 años, 5 centímetros. Y en casos agudos podemos utilizarlo frecuentemente, máximo hasta 6 tomas de este medicamento. Aquí dentro de este medicamento está la Drosera rotundifolia. Es una planta carnívora que tiene una característica muy importante y es para esos pacientes que tienen tos hacia la medianoche, generalmente con dificultad respiratoria, con cianosis, el paciente que corre y tiene tos por el ejercicio o por llorar, piensen en Drosera rotundifolia. Es un gran medicamento para la estabilización de los mastocitos, que muchas veces esos pacienticos alérgicos tienen una alta actividad del mastocito, liberando altas concentraciones de histamina. La Drosera rotundifolia tiene un efecto para estabilización del mastocito. Y voy a hablarles entonces de Coccus cactis, que es un animal, la cochinilla, es un insecto originario de México, es el Dactylopus coccus costa, que tiene una afinidad específica por la mucosa, especialmente la mucosa nasal y la mucosa respiratoria. El paciente tiene una sensación de mucha hiperestesia, especialmente en la mucosa oral. Es ese paciente que se cepilla los dientes y tiene náuseas, incluso vomita con solo cepillarse los dientes. Se empeora estando en un cuarto caluroso, pero tiene una sensación paradójica. Se mejora con el frío y bebiendo agua fría. Eso es una característica del Coccus cactis. Es una tos disfónica, casi de la tosferina o del croup, que vemos con muchísima frecuencia en la pediatría. Y otro componente de este medicamento es la chamomilla. Chamomilla generalmente tiene apigenina, que tiene una acción sedativa sobre los receptores GABA a nivel del sistema nervioso central, que es donde actúan las benzodiazepinas. Por eso la manzanilla sirve como relajante, como un medicamento bien importante para tranquilizar, y lo utilizamos con muchísima frecuencia en cuadros febriles, con escalofrío, en pacientes que tienen muchísima sudoración, que se agravan cuando se van a dormir, y se asocia con muchísima frecuencia en esos pacientes que tienen la dentición, en esos pacientes, en esos lactantes que tienen un cuadro de diarrea o de una fiebre alta, o en ese paciente que tiene un cuadro respiratorio, que apareció después de ese cuadro respiratorio, esa irritabilidad y ese malestar que tiene asociado a después del cuadro respiratorio o a la dentición. Chamomilla matricaria es un gran medicamento específico para estos cuadros asociados a tos. Y es una característica bien importante, es el niño que cuando llega a la consulta llora desconsoladamente, está irritable, no permite que lo examinemos, pero que la mamá o el papá lo carga y lo empieza a mecer y se tranquiliza y se deja examinar con el papá o con la mamá. Eso es una característica muy importante, que se calma cuando el papá o la mamá lo cargan. Eso es característico de la chamomilla. Y es un medicamento característico para la irritabilidad que se encuentra cuando los niños tienen tos crónica, cuando tienen mucho llanto por los episodios de tos. Recuerden que muchos de estos niños tienen esa inflamación bronquial después de esas bronquitis o bronquiolitis y están irritables, tienen llanto por dolor, por la inflamación, y muchos de estos niños no pueden dormir. Entonces, como la apigenina produce relajación en el sistema nervioso central, entonces eso es uno de los medicamentos que nos permite mejorar el sueño
cuando estos niños tienen tos, por eso está dentro de este medicamento. Y el Thymus vulgaris es el tomillo que probablemente muchos de ustedes utilizan cuando cocinan. Entonces se ha visto que tiene unos efectos bien importantes. Este artículo del 2022 muestra cómo existen diferentes medicamentos no farmacológicos que tienen una acción muy importante en la tos después de los cuadros virales. Y el tomillo pertenece a la familia de las lamináceas, tiene una gran concentración de una sustancia que se llama el timol, que tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, antiséptico, es analgésico local, inmunoestimulante y bloquea varios virus. El aceite esencial de tomillo se utiliza también como aromaterapia en los servicios de urgencias porque logra bloquear el efecto de varios virus, entre esos los rinovirus. Bueno, me encantan las orquídeas, como pueden ver ustedes, y vamos a pasar a lo que íbamos a hablar. Recuerden ustedes que las infecciones respiratorias agudas son muy frecuentes en la infancia. La gran mayoría de las veces, después de los episodios agudos de estas infecciones respiratorias, el apetito no se recupera tan rápidamente y eso le genera mucho impacto a los padres, especialmente porque no van a crecer, porque no se van a desarrollar y obviamente eso es un signo preocupante para la familia. ¿Cuándo como médicos y como pediatras tenemos que preocuparnos? Cuando definitivamente tenemos ciertos marcadores en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo, en cuanto a las curvas que no están bien en este niño que ha perdido el apetito. Y con muchísima frecuencia vemos esos niños con bronquiolitis que pueden tener anorexias o inapetencias de varias semanas y obviamente eso es preocupante para la familia. Recuerden ustedes que la inapetencia posinfecciosa es una respuesta que se manifiesta. Ya vimos que los virus alteran la mitocondria y se genera entonces cuando hay la infección viral una respuesta inflamatoria. Yo les dije que tuvieran en cuenta la interleuquina 1, la interleuquina 1B, el pirógeno endógeno, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que son las tres citoquinas más importantes en la fase inicial de la contaminación de los virus. Pero estas mismas citoquinas son las que actúan en el hipotálamo, en el centro regulador de la temperatura. Y ahí al ladito del centro regulador de la temperatura queda el centro del apetito. Es decir, que estas citoquinas, si están en un proceso elevado por la inflamación y por la respuesta del virus, probablemente va a bloquear la respuesta del apetito por esa cercanía y por esa activación que tienen allí. Recuerden ustedes que muchos virus, y recuerden el COVID, generó entonces alteraciones del olfato y el gusto, y eso hace que los niños entonces no vean atractivos los alimentos y no quieran comer. Y hay una disminución bien importante de la sensación de la saciedad. Esos niños se llenan rápidamente por, obviamente, disminución del tránsito intestinal, porque hacen disbiosis intestinal, porque se utilizan antibióticos, porque les dan antiinflamatorios, porque probablemente asociado al cuadro respiratorio tienen una patología gastrointestinal también. Algunos de esos virus, los rinovirus, pueden cursar también con patología gastrointestinal al tiempo con la patología respiratoria. Y obviamente la inflamación residual que pueden tener esos niños después de la fase aguda. Generalmente tenemos que tener en cuenta factores psicológicos para la adecuación de este niño para volver a comer. Y recuerden que es muy importante tener en cuenta ese eje que cada vez cobra más importancia, ese eje que es el intestino, microbiota, cerebro, guiado y manejado por el nervio vago, que tiene que ver y que tiene un punto clave en todo lo que es la inapetencia y las alteraciones posinfecciosas. Para hacer la valoración de estos niños tenemos que tener en cuenta entonces una buena historia clínica, cuántos lleva de inapetencia, cuál era el peso previo, cuáles eran los fármacos que está tomando,
cuál era la infección que tenía, cómo es la dinámica familiar, eso es muy, muy importante, cuál es su nivel socioeconómico. Recuerden cómo es el examen físico, si hay signos de desnutrición, si hay masas abdominales, si el niño tiene palidez mucocutánea, cuál es la evaluación nutricional. Es muy importante hacer las curvas de crecimiento y obviamente si hay necesidad, hacer paraclínicos para poder determinar si hay deficiencias nutricionales de zinc, de vitamina D, de ferritina, de hierro sérico, que nos van a ayudar entonces en algún momento dar suplencia al paciente pediátrico. Recuerden que podemos hacer diagnósticos diferenciales con parasitosis, con alergias alimentarias, con anemias carenciales o ferropénicas y todos los trastornos del comportamiento de la alimentación. Los trastornos del comportamiento de la alimentación cada vez más los vemos en los niños, pero especialmente en los adolescentes, y tenemos que tener un enfoque integral con este paciente que tiene inapetencia. Tenemos que hacer entonces unas medidas médicas, tratar cuáles son las causas identificables de ese trastorno orgánico de inapetencia, si hay deficiencias nutricionales, pues manejarlas, deficiencia de vitamina D, deficiencia del vitamina B12, mirar si está haciendo adecuado ejercicio, si tiene malos hábitos del sueño, si hay algún medicamento que esté consumiendo que altere el apetito y si es un paciente que tiene alteraciones o secuelas por la patología respiratoria previa. Recordar que es muy importante tener un soporte nutricional, hacer una alimentación fragmentada, tener rutinas de alimentación, la posibilidad de utilizar en estos pacienticos probióticos, micronutrientes específicos como puede ser el zinc, el cobre, el hierro y obviamente evitar estimulantes del apetito si no tenemos un adecuado respaldo clínico para poderlos usar y hacer una evaluación muy importante del estado psicoemocional de nuestros pacientes porque definitivamente tenemos que hacer ese abordaje de ansiedad, una reeducación alimentaria gradual, un apoyo psicológico si se necesita y en algunos casos una terapia de familia para reincorporar al niño en una adecuada alimentación. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma que vemos que tenemos que tener en cuenta como pediatras? La duración, si es prolongada, más de 4 semanas de esa inapetencia, si ha perdido peso, si el peso es superior a 5% del peso que tenía el niño previo a el inicio de la enfermedad, y si tiene un retraso del crecimiento, si hay una alteración o un descenso de la curva de crecimiento tanto de peso como de talla, y si hay síntomas digestivos que están asociados, vómito recurrente, diarreas persistentes y crónicas, o dolores abdominales y distensiones abdominales, y cambios en la conducta, si el niño entonces está haciendo regresiones, está haciendo aislamiento social, cambios en cuanto al comportamiento alimentario, ya no quiere comer con los padres, se va para su cuarto, trae la lonchera todos los días o esconde comida en el cuarto, esconde la comida debajo de la cama o la lonchera la está regalando en el colegio. Todo eso es muy importante para que tengamos entonces a este niño que tiene inapetencia y que tiene trastorno alimentario, poder entonces trabajar con un equipo interdisciplinario que puede ser el médico de familia, el médico general, el pediatra, hacer una buena evaluación nutricional con la nutricionista pediátrica y entender que probablemente esos niños pueden tener entonces alteraciones de la familia, alteraciones de ansiedad propias del niño y obviamente mirar si hay necesidad de hacer intervenciones con fonoaudiología, porque algunos niños tienen trastornos de hipersensibilidad sensorial. Recuerden ustedes que esto es muy importante en algunos niños que tienen esa sensibilidad oral, que tienen dificultades para la deglución, para las texturas, para los olores, para los sabores, y que eso necesita entonces una evaluación muy importante de terapia y de fonoaudiología. Existe entonces un medicamento excelente que podemos trabajar para mejorar estos niños que tienen esas inapetencias después de los cuadros virales, que tienen unas diluciones a la D2, unas diluciones bajas, pero que van a actuar directamente donde se necesita para estimular el apetito.
tiene componentes minerales y vegetales y tiene un componente mineral importantísimo como es el fosfórico ácido. Tiene también la calcárea fosfórica y el magnesio fosfórico, que son minerales que tienen una acción directa importante. Vamos a verlos. Fosfórico ácido. El ácido fosfórico, recuerden ustedes que veíamos que los virus atacan la mitocondria, que no se produce adecuadamente fósforo ni se va a generar adecuada energía. El fosfórico ácido, no, el ácido fosfórico es un gran medicamento para la astenia, para el cansancio, para la fatiga, para esos pacientes que después de un cuadro viral les duelen los músculos, las articulaciones, y es un medicamento muy, muy importante para ese paciente que se siente demasiado agotado después de una actividad o después de ir al colegio, ese niño que después de la virosis llega al colegio y no es capaz de hacer ninguna actividad. Fosfórico ácido nos va a ayudar muchísimo. La magnesia fosfórica es para esos dolores musculares, para los espasmos. Magnesia fosfórica, recuerden ustedes, es un potente analgésico y es un medicamento muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con mialgias después de los cuadros virales. Cinnamón, este es un medicamento importantísimo para la regulación de todo lo que tiene que ver con apetito, igual que hidrastis. Y veremos también China. China, recuerden ustedes, es ese niño que no come bien, que tiene pérdida de líquidos, por ejemplo, un niño con tuvo una diarrea, un cuadro gastrointestinal muy importante, se deshidrató. China nos va a servir después de ese cuadro que el niño se recupere, que mejore su apetito. La calcárea fosfórica, igual que el magnesio y el fosfórico ácido, son aportes importantes para la activación intracelular y todo lo que tiene que ver con la recuperación nutricional del niño, y veremos los otros medicamentos acá. ¿Cuál es la dosis? 10 centímetros 3 veces al día en adolescentes y adultos, en niños 5 centímetros 3 veces al día, preferiblemente antes de la comida. ¿Cuánto tiempo lo podemos utilizar? Por lo menos mínimo un mes en esos niños que tienen inapetencias. Y veremos Medicago sativa, que es la alfalfa, que son germinados, es una leguminosa que tiene flavonas, isoflavonas, por eso tiene una acción muy importante en el periodo de la perimenopausia y la menopausia. Tiene vitaminas, tiene especialmente el complejo B, proteínas y minerales, los minerales como calcio, como silicia. Y es un gran medicamento porque tiene aumento del apetito y nos sirve para todas esas deficiencias nutricionales porque tiene proteínas más o menos entre un 10 y un 20%. Recuerden ustedes que los germinados, las proteínas que tienen también son proteínas enzimáticas que nos van a permitir entonces una reactivación mucho más rápida de todo lo que es la activación y la señalización a nivel intracelular. La avena sativa es una gramínea, tiene unos alcaloides como es la gramina, tiene también calcio y también tiene sílice, y es ese paciente que tiene astenia, tiene agotamiento físico y emocional, generalmente después de los cuadros infecciosos, que tiene una falta de fuerza física, una falta de atención, la avena sativa nos ayuda mucho. Y el ginseng, el panas ginseng, que es una planta que pertenece a las araliáceas, tiene saponinas triterpénicas, quinsenócidos, tiene vitaminas, pero especialmente las del complejo B, tiene muchos minerales, hierro, magnesio, calcio, potasio, sodio, y es un adaptógeno. ¿Adaptógeno en qué? En que es un regulador de todas las emociones a nivel del sistema nervioso central y logra controlar inflamación, logra controlar toda la parte que tiene que ver con la estrés oxidativo. Nux vomica probablemente es uno de los medicamentos que más conocemos desde el punto de vista de la homeopatía. Tiene que ver con esos espasmos que pueden tener muchas veces estos pacienticos, no solo digestivos, sino también musculares. Es un gran medicamento de los espasmos de musculatura lisa y estriada, y los asociados a dolores abdominales después de esos cuadros virales en pacientes muy nerviosos, irritables, mal geniados, impacientes, que no toleran la contradicción, que están haciendo múltiples actividades,
que definitivamente tiene que ir manejando porque si no maneja el carro se pone terriblemente irritable. Tienen una lengua característica y es una lengua saburral posterior blanca, tienen mucho estreñimiento, con pujo, con dificultad para evacuar, tienen náuseas, tienen reflujo, tienen hipo. Los vemos con muchísima frecuencia en estos niños después de los cuadros gastrointestinales, de las enteritis virales, y es un medicamento que nos sirve para la sintomatología respiratoria porque es un medicamento que está asociado a los estornudos en la mañana, en salvas, en pacientes que tienen rinorrea clara con prurito nasal, especialmente en la mañana, en pacientes que tienen trastornos del sueño, que se despiertan a las 3 de la mañana, que están irritables, que dicen que no han podido dormir muy bien por esos despertares a las 3 de la mañana y obviamente que tienen sobrecargas por los problemas escolares. Es un paciente irritable que no tolera la contradicción y que se enfrenta no solamente a su familia, a su madre, a su papá, sino en el colegio con los compañeros, con los profesores y no tolera la contradicción. Recuerden ustedes entonces que podemos entender ese encuadramiento que les decía yo del doctor Ivo Bianchi para ver también patologías respiratorias bajas. Entonces, a nivel pulmonar y bronquios, encontramos medicamentos que nos pueden ayudar a enfocar ese paciente, por ejemplo, el fosfórico, la drosera, el fósforo, Coccus cacti, el fluórico, la lufa, la brionia, la silicia, los carbónicos, antimonio tartárico, drosera, blata, o los sulfúricos, la pulsatilla, el sorinum, el sulfur, el aconitum, son medicamentos que nos pueden ir enfocando y nos pueden ir ayudando. Recuerden ustedes que ya vimos la tríada ecológica, el huésped, el agente y el medio ambiente, pero hay una tríada importantísima que es la tríada individual. Nuestros niños tenemos que verlos no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional y mental. Es fundamental entender la historia que tiene cada niño. Recuerden ustedes que vemos un niño con una infección respiratoria que está haciendo inapetencia, pero está en un contexto familiar. Todos los síntomas de este niño tienen una historia previa y la gran mayoría de esas historias está asociada a las emociones y al contexto familiar. Y recuerden ustedes la triada terapéutica. Somos médicos integrativos que tratamos de entender entonces la totalidad de nuestro paciente, viendo la esfera mental, emocional y física, pero acompañamos a esa familia para que puedan mejorar todas esas características y dificultades que tienen nuestros niños. Y como dice George Engel en la década de los 80, 90 del siglo pasado, que hay que hablar básicamente de la integración biopsicosocial. Es entender que vemos un paciente, un niño que tiene manifestaciones físicas, pero que tiene también alteraciones desde la emocionalidad, desde la parte mental, pero que está metido en un contexto social y que no nos podemos equivocar ni dejarlo de lado. Y como dice Sir William Osler, considerado el padre de la medicina moderna, es muy importante ver la enfermedad del paciente, pero lo que es más importante es conocer el paciente que tiene la enfermedad, porque eso nos habla de la individualidad, de lo que siempre hemos hablado en la medicina antiemotóxica y en la homeopatía. Y les quiero leer esta frasecita para ir terminando. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no encontraba una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no ha sido identificado por nosotros. Esa fuerza universal es el amor y la forma de llegar a ella es la mística. No lo dijo el Dalai Lama, no lo dijo tampoco Thich Han, que es un monje budista vietnamita, lo dijo Albert Einstein. Entonces, mis doctores, los invito a que cuando trabajen con pediatría integrativa, trabajen desde su corazón y con mucho amor para ayudar lo mejor posible a nuestros niños. Espero haberles dado un arco iris de posibilidades para esa inapetencia de los niños, que encontremos en la naturaleza parte de la ayuda que tenemos y que recuerden que Colombia es uno de los países que más tiene biodiversidad de flores, especialmente de orquídeas, y muchísimas gracias por su atención. Doctor Carlos, mil y mil gracias por esta ponencia. Quiero agradecerle
por la inclusión que tuvo No, con los medicamentos homeopáticos en estas patologías pediátricas respiratorias. Y no, Ivancho, quiero, muchas gracias. doctor, muy formal, estoy inmensamente agradecido por esta amplia ponencia. Qué especial. Gracias, Iván. No, pues muchas gracias por haberme invitado y espero pues haber cumplido con todas las expectativas de la charla y que pues les sirva a todos Sin los duda, que doctor. estuvieron y que les ayude a mejorar sus pacientes pediátricos, que es un motivo de consulta muy frecuente, la inapetencia, el niño que no come. Lo vemos todos los días en la consulta.